Recuerdos de mi niñez. Hoy estamos muy emocionados porque en este episodio tenemos estas 5 narrativas de 5 mujeres que pretenden impactar a la educación para hacerla más inclusiva e intercultural. Así que no te lo puedes perder. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Soy Juliet Marmolejo Salas. En estos momentos estoy compartiendo este podcast con la compañera Dora Ismenia Mejía Echeverry. Muy bien, y también estamos con Dina Fernández detrás de estas grabaciones que estamos realizando el día de hoy. Nos encontramos acompañadas de las mujeres que hacen parte de nuestra investigación. Así que le damos la bienvenida, que ellas mismas se presenten. Rosalba Echeverry Bedoya. Y María Cecilia Echeverry Bedoya. Rosa Carlota Gallego Echeverry. Inés Fabiola Gallego Echeverry. Berta Lucy Carmona. Ok, bienvenidas entonces a este espacio que para nosotros es bastante importante. Muchas gracias. Estamos no solamente realizando una actividad para cumplir con nuestro proyecto de investigación, sino que también nos interesa realmente darle voces a estas mujeres que han vivido bajo circunstancias difíciles a lo largo de sus vidas con sus familias, y que nosotros pues hoy queremos resaltar, además de darles voces, resaltar toda la resiliencia que ellas han podido tener a lo largo de sus historias. Doña Cecilia, ¿dónde se encontraba usted cuando falleció su papá? En Venezuela. Mi papá estaba ya próximo a la agonía y solo me acuerdo que me dijo que le trajera al hijo, Afonso, que no quería venir. Cecilia nos contó que ella estaba en Venezuela porque cuando pasó lo del desplazamiento de su familia, ella ya se había ido para el convento y de allí la habían mandado a ese otro país. Aún estando lejos de su familia, recuerda que ese momento fue muy difícil para todos, especialmente porque tuvieron que irse del campo al pueblo. El papá era carnicero y campesino y de ese modo mantenía a su familia. Además, era la vida que estaba acostumbrado a vivir. Cuando el papá murió y la mamá quedó sola con las hermanas, ella y su hermana tomaron la decisión de retirarse del convento para ayudarlas. Sin embargo, se quedó y desde allá las ayudaba, porque amaba su independencia que había logrado, quería conocer, explorar, se había propuesto tener una vida diferente. Su hermana sí regresó y se quedó cuidando a su mamá. Cecilia, ¿usted por qué decidió o definió irse para Venezuela? ¿Qué la motivó a usted? No es que me motivó a irme, sino que yo vivía en Venezuela. No, ella la mandó. Yo vivía en Venezuela. Entonces, cuando mi papá se murió, yo vine porque me llamaron de la casa. Entonces yo vine, salí de allá a las 6 de la mañana, llegando a Cúcuta a las 6 de la noche. Ha sido bastante complicado la historia del país para muchas personas. Desde ese enfoque de esta historia que hemos tenido que vivir tan triste, ¿cómo les sirve a ustedes contar sus historias? A ver, pues, o sea, si yo cuento esto, yo siento que como que me sale del alma, no sé, es que no les expresar, pero uno siente que está contando algo que a lo mejor muchos no saben, porque hay mucha gente que no ha pasado de pronto por la violencia, ¿cierto? Y que pues
que el país debe saber algo sobre eso, ¿cierto? Entonces eso es como un alivio para uno contarlo. Claro que otros conozcan ese tipo de situaciones porque además es importante, por ejemplo, dentro de la educación, que los niños y jóvenes empiecen a escuchar ese tipo de historias que hace parte de la historia de nuestro país, ¿cierto? Que ha pasado por circunstancias difíciles. Ustedes hablaban de la violencia bipartidista. Fueron muchos en esa época los masacrados, los maltratados, ¿cierto? Los violentados. Y ustedes hicieron parte de ese grupo de personas que fueron desplazadas de su territorio, desarraigadas de lugares en donde ustedes se sentían bien, porque era su tierra, tenían sus sembrados, estaban sus familias, sus amigos, ¿sí? Y movilizarse de esos sitios para llegar a otro lugar, a empezar de cero, no fue nada fácil, porque entonces llegaba el hambre, ¿cierto? A veces la necesidad de un espacio para poder cobijarse. Entonces es importante que los chicos, los jóvenes, los niños conozcan esa historia de nuestro país, conozcan todo eso que ustedes vivieron, porque es importante en estos momentos darles esa voz que ustedes merecían y que en su momento se silenciaron por el miedo, por la zozobra que vivían. Entonces, esto, por ejemplo, para la educación sirve muchísimo, porque además muestra también lo resilientes que fueron, o sea, no se quedaron simplemente llorando la situación, que además era muy dura, muy cruel, sino que definieron como familia salir adelante, buscar otras alternativas y mirar también que era posible seguir creciendo, era posible seguir estudiando, era posible estar en otro sitio, a pesar, ¿no?, de todas esas circunstancias que ustedes vivieron. Lo que decíamos, pues no sé si era hoy, que conversábamos sobre el tema que las nuevas generaciones no conocen mucho de la historia, de lo que ha pasado ni en el mundo, ni en nuestro país, siendo una historia muy aterradora, una historia muy injusta, como lo decía ahora Rosalba, y merecemos todos hacer parte de todo ese dechado histórico que tenemos, porque por ahí decía alguien muy famoso que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y los jóvenes tienen que saber de eso. Las nuevas generaciones deben aprender que hemos pasado por situaciones muy complicadas, que las familias han tenido que desplazarse a sus territorios por una violencia que se inventaron unos pocos. Entonces, no es justo tampoco que eso se quede en el olvido, ¿sí? O sea, lo más triste es que esto haya empezado solamente por dos partidos políticos. Eso es lo más triste. Por unas ideas, porque a alguien se le ocurrió que esa era la idea que tenían que tener, el partido que tenían que elegir, y querían obligar a otros a ser parte de una guerra que ellos se inventaron. Eso es lo más triste. Que todo este país esté como está. Solo por eso, por esas dos ideas. Por política. Por política. No, eso es. Inesita, cuéntenos qué pasó con su papá y con su mamá, o sea, qué pasó con ellos, qué pasó con ustedes, porque después de que se vinieron de allá, su papá cuánto tiempo estuvo con ustedes y a raíz de la muerte de su papá, que tengo entendido que él después falleció, ¿qué pasó? Lo que recuerdo, vivíamos en una finca. En esa finca también lo amenazaron. Una tía de nosotros lo defendió porque era amiga de los bandoleros. Conocida de los bandoleros, pues le tenían estimación. Entonces, cuando vieron que ella era conocida de mi tía, porque ella era modista y hacía muchas actividades en el pueblo,
por eso era conocido. Bueno, entonces le perdonaron la vida en ese momento. Ya después, por el asunto de la política, ya lo amenazaron, que si no se venía lo mataban. Entonces ya le tocó rápido venirse. Rapidito nos vinimos para Buga. Él buscó en Buga y consiguió por Santa Bárbara una tienda. En esa tienda le fue muy mal, entonces consiguió por la carrera 9ª una casa en obra negra. Ahí nos metimos y poco a poco fueron construyendo. Bueno, ya nosotros empezamos a estudiar. Ya mis hermanas crecieron, Nora, Miriam, se pusieron a trabajar. Los otros hermanos también, Omar, Víctor, ya fuimos saliendo adelante. Y mi papá y mis hermanos cogían algodón y mi papá vendía parva, eso se llama parva, lo que es de panadería. Iba a unos pueblitos a vender y con eso nos sostenía. Pero como éramos tantos, pues siempre escaseaba la comida, la ropa. Bueno, pero de todas maneras no nos morimos de hambre, salimos adelante. Bueno, con el tiempo, mi papá se fue a trabajar a Barranca Bermeja. Bueno, por un tiempo él ya se quería venir, estaba aburrido. Pero de un momento a otro llegó la noticia de que lo habían matado. Cuando llegaron con él, muerto. Eso fue muy doloroso para todos. Claro. Sí. Entonces, debido a eso, ya mi hermano, que ya trabajaba, Víctor en el Sena, ya se quiso venir de allá y compró por acá en el Carmen y nos trajo para acá. ¿Y qué hacía la mamá con tantos hijos? ¿Cuántos eran? 3. 13 hijos. ¿Y qué hacía la mamá cuando quedó viuda? No, pues ya Nora, Miriam y trabajaban, y Víctor. Omar, ya los muchachos trabajaban, todos ayudaban. Ellos ayudaban. Sí, ¿Mi todo. mamá le tocó ver que iba a ser temporada por cuánto tierra? Ah, mi mamá vendía manzanitas de coco, hacía unas manzanitas. Vendía gelatinas, también me tocó vender gelatina. Después se fue para Puente Tierra, allá vendía frijoles con mi hermano Carlos. Le fue mal en el negocio, ya se volvió para acá. Y ya está Víctor a cargo de todo, pues. Víctor fue el que se hizo cargo de todo, el hermano. Sí. ¿Por qué precisamente les tocó como salir del territorio? ¿Cuál fue como la situación que generó que ustedes tuvieran que salir de las tierras en las que estaban? Por eso, porque a mi papá lo boletearon, y lo iban a matar, entonces él tuvo que venirse huyendo de por allá. Cuando eso, ¿por Sí. qué boleteaban a la gente? Que porque eran por los partidos, por liberal y conservador. Entonces los boleteaban. Mi papá era liberal. Entonces los conservadores no le gustaban los liberales, entonces lo boletearon y él por eso se tuvo que venir por allá, de por allá. Entonces ya consiguió aquí la vivienda para nosotros y aquí nos seguimos viviendo. ¿Qué tan difícil fue vivir en esa zozobra, en ese miedo, en esa situación como tan caótica para ustedes estando pequeños? Pues nosotros, como uno pequeño casi no se da cuenta de las situaciones, en cambio los grandes sí se dan cuenta de todo eso, nosotros uno no se da cuenta de lo que pasaba mucho. Pues nosotros venimos contentos, venimos por acá, pero nos tocó sufrir mucho por la situación que le tocó a mi papá, muy duro la situación con nosotros. Eso, ahora que son más conscientes de esa situación, ¿qué tan difícil fue? Sí me hago entender, ahora que ya son conscientes. Sí, fue muy difícil porque nos tocó muy duro la situación por acá, sí, demasiado duro. Nosotros prácticamente éramos como mal alimentados, la alimentación era mala, por lo que no habían buenos recursos. Nosotros sí, nos tocó muy duro esa situación para nosotros, fue dura. Porque a mi papá lo boletearon, pues voltear es para matarlo, ¿no? Entonces se tuvo que venir por acá a buscar
cómo traernos para acá, por acá, pues salir de allá para venirnos, traernos para acá. Entonces consiguió aquí en Buga, nos vinimos para Buga. Cuando llegamos, él compró una tiendita ahí donde consiguió la casa, pero en esa tienda le fue muy mal. Entonces, viendo que se estaba quedando sin plata, porque tuvo que vender la finca que tenía allá en la Celia, y con esa plata compró la tienda aquí. Y entonces, como vio que le estaba yendo muy mal en esa tienda, entonces con un lotecito, y ahí hizo la casa. Allá nos tuvimos que pasar sin acabar la casa. Esa casa era en tierra, sin puertas, sin cielo raso, y ahí mi papá ya tuvo que ponerse a trabajar por ahí cogiendo algodón, que nunca lo puede ver, era de una finca, que era dueño de una finca, sí. Y entonces, y por ejemplo, Alejandro también trabajaba, mi hermano, Carlos también, cogiendo algodón y ayudándose pues en eso, y nosotros pues nos metieron a estudiar, estábamos todavía pequeñas, en la primaria. Cuando yo vine me tocó empezar en quinto, y ellas también más bajo grado pues el estudio, y ahí nos fuimos ya como acomodando aquí en Buga, y ya pues hicimos el bachiller. Yo cuando eso el colegio nos traían allá al hospital a hacer prácticas a enseñar los primeros auxilios. Ahí me gustó mucho la enfermería, entonces yo le dije a la monja que si cuando yo me saliera después de recibir el grado de bachiller, que si me recibía, entonces dijo que sí, que ya me recibía ahí en el hospital. Y ahí fue donde yo aprendí la enfermería, en el hospital. Y ahí trabajé hasta todo el tiempo en la enfermería. Sí. Preguntas. No, tranquila, o sea, Pues le cuento que en mi niñez, sí, cuéntanos qué pasó por el tema de la violencia. lo que yo me acuerdo y lo único que yo me acuerdo es cuando mi primera comunión. De resto yo no me acuerdo ni de 10, como que de 8 o 7 años me la hice, no me acuerdo ni de los 8, ni los 9, ni los 10, ni los 11, ni de los 12, yo no me acuerdo nada de eso. Me acuerdo cuando empecé a estudiar la primaria y ya me fui a estudiar tenía yo como 14 y medio, iba en el segundo bachillerato a mitad de año. Vino el hermano por nosotros, nos llevó nos trajo para acá, para Oca, que está viendo mi hermana. Y nomás lo que me acuerdo, cosas así, y lo que me ha contado mi hermana de la muerte de mi papá. ¿Y qué te contó tu hermana? Porque tú estabas muy pequeña cuando pasó de eso, 2 ¿no? años cuando lo mataron a él, sí. Tenía en la época de la añitos, violencia, sí. Cuando mataron a tu papá. Sí. Entonces, tu hermana, ¿qué te contó? ¿Qué pasó cuando mataron a tu papá? ¿Qué les cambió a ustedes en su vida? Pues mi hermana se casó al año y ella se fue él era del campo y se la llevó para el campo. Yo no me acuerdo de más, solo sé que con mi mamá ella le tocó muy duro poner a trabajar, pues mi padre había dejado una deuda en el banco, entonces tuvo que vender la finca y con eso pagarla, tuvo que pagar la deuda y compró una casa con eso ahí en el pueblo. Y que yo me acuerdo mucho, terminé mi primaria y como te digo, hasta segundo bachillerato allá en la concentración de Trujillo. Allá ya por terminar casi iba a mitad de año el segundo bachillerato cuando mi hermano apareció. Yo ni me acordaba físicamente bien de él. Porque él se fue de muy niño y se fue y apareció ya súper adulto ya. ¿Y por qué mataron al papá? En la época de mi padre le usaba mucho la política y él se codeaba mucho con la gente de los políticos, de la alcaldía y todo. Nosotros vivíamos ahí al pie del parque, en el parque de la alcaldía, cerca de la alcaldía, que lo que me acuerdo. Eso, nomás me tocó trabajar, poner a trabajar y mi hermano vino y le hizo, no sé cómo se dio cuenta, vino y le hizo vender la casa. Mamá no era porque tenía que venderla, tenía que haber estado muerta ella para poder heredarlo, así era vendido la casa, él la hizo vender. Y entonces cuando vendieron la casa, pues mi mamá pues pagar arriendo, mi mamá trabajar.
Y mi hermana, pues que se por ahí de 17 años que casó. Tu hermana se casó de 17 años Sí, con un campesino, se fueron al sí. campo. Tu otro hermano reapareció después de que estaba perdido y les hizo vender la casa, se quedaron sin casa y luego se tuvieron que venir a Buga por eso. Pero, ¿te viniste con tu mamá inmediatamente de Trujillo para Buga o qué pasó? Pues, ¿O te quedaste allá en Trujillo? ¿Alguien te cuidó? ¿Qué pasó? sí, mamá me dejó en una, pues ni me acuerdo de las personas, ni me dejó en una casa cerca donde era la concentración. Y mamá se vino a trabajar acá a Buga, porque aquí estaba mi hermana, estaban ellos de vino, y ahí fue donde apareció mi hermano. Ok. ¿Y luego te casaste tú también? No, pues yo me puse a trabajar, me empecé a estudiar en el SENA. Luego mi hermano, pues ella nos pagó una habitación para hacer, pues una habitación acá en Buga y él nos mantenía a nosotros. Mi mamá en eso no trabajaba, se salió a trabajar y nos mantenía era mi hermano. Después, cuando yo conocí, en el tiempo conocí a Alejandro. Y tenía como 16 años y más. Y duramos como unos 4 meses Alejandro y yo, y luego nos fuimos, yo le terminé y nos fuimos para Tuluá a vivir con mi mamá y yo porque mi hermano se fue otra vez. Entonces nos fuimos y yo empecé a estudiar también en el SENA de Tuluá. Trabajé en un almacén de abarrotes grande, trabajé allí y terminé de estudiar y después ya nos fuimos otra vez, vinimos para acá otra vez y ya. O sea, entonces, a raíz de esa violencia, el papá Elías se tuvo que venir porque Víctor Gallego, que era el que lo apoyaba, también se tuvo que ir desplazado. Víctor salió primero con la familia. Y después mi papá se fue para Viterbo, porque en la Celia no hay. ¿Usted cree que a nosotros nos iban a ver al convento? No podían salir de la Celia. Los mataban en la carretera. Los mataban. Al que salía de la Celia hacia la Virginia los mataban. ¿Por qué? Porque creían que iban a hacer algo anormal o no sé qué creían esos desgraciados. Doña Rosalba, ¿qué significó para usted vivir esa situación en ese momento? Ay, yo qué le digo. O sea, yo toda la vida siempre tengo como eso presente. A mí eso no se me sale de la cabeza. Pero nada. O sea, yo creo que eso es la injusticia más grande que hay en el mundo, es eso. Y eso no tiene por qué pasar. Hablamos de miedos, de zozobra, Sí. ¿cierto? Sí. De angustia, noches sin poder dormir. Exacto. La violencia grave, porque pues, toda la vida han matado, que con estos días con Ale estábamos diciendo eso, toda la vida han matado. Pero cuando mataron a Gaitán, que fue el 9 de abril de 1948, ahí fue donde se desató todo. Ya empezaron a formar grupos que los llamaban los pájaros. Los grupos iban por las fincas, si esta finca es de un liberal y los mandaba un conservador, prendían la finca porque era de un liberal. Si la finca era de un conservador, los liberales mandaban unos pájaros a quemar la finca del conservador y ahí fue donde se desató todo. Porque ya empezaron a matar campesinos, a matar niños, a violar la gente. Vea, por ejemplo, había un guerrillero que era como tiro fijo, parecía tiro fijo, se iba por el Tolima a matar gente y una vez cogió una señora, ay, yo voy a llorar, cogió una señora en embarazo, la abrió la barriga con un cuchillo, le sacó el niño, tiró el niño y lo recibió en un machete y le metió un gallo a la señora en la barriga. ¿Qué es eso? Cuánto dolor hay en esas historias. ¿Y recuerda algo más que la haya marcado? Una finca que se llama El Cóndor. Un matrimonio, tenían 3 hijos hombres, 2 mujeres, vivían con los abuelitos. Y un día llegó un mundo de tipos armados y los mataron a todos y le metieron candela a la casa. Y en esas estaba el señor que estaba llevando un caballito que tenía por ahí, que era el papá de Socorro Gallego. Mataron al papá de Socorro Gallego porque vio que estaban haciendo eso.
Imagínense, ¿por qué mataron a ese viejito? ¿Por qué los mataron a ellos y ellos no estaban haciendo nada? No, eso es una cosa muy... El papá Elías se tuvo que ir también, Así es. porque el papá de ustedes también se tuvo que ir y les tuvieron... Porque al salir Víctor Pérez, ella ya empezaron a hacerle la vida imposible a él. Ya que lo iban a matar, ya lo iban a matar. Como él era carnicero. Sí, pues a esperar a que mataran el hoyo que se iba a vender. Y un día subía, como a las 5:30 de la mañana, subía del matadero al pueblo y le dispararon de un rastrojito. Y no le dieron el palazo, no. Él se retrocedió cuando lo que estaban disparando, se devolvió para el matadero y se fue por otra calle. No. ¿Y por qué lo iban a matar? Porque era el suegro de Víctor Gallego. Nomás no tenía más motivo que mi papá era una persona muy pacífica. ¿Y a dónde fueron a matar? A Carlos nunca le dieron un tiro, pero siempre le dispararon. Mi mamá le decía, rece y no se vaya sin rezar. Rece y verá que no le pasa nada a Elías, no se vaya, échese la bendición. Y nunca le dieron un tiro, y 3 veces le dispararon. Y así es. Luego a Víctor, pero Víctor tuvo que salir de la celda un día a la 1 de la mañana, en un camión. Echaron todo lo que tenían y todos los muchachos, eran 13 hijos. Todo el mundo en un camión. ¿A dónde? A Buga, a vivir en una piecita, porque no encontraron una casita con que iban a pagar un arriendo. Si todos los tuvieron que dejar en la celda. Entonces mi papá empezó a venderles todo en la celda y a mandarles la platica, pero que para mantener todos los muchachitos estudiando, comiendo. Entonces lo que les iba a llegar, lo ganó. Nunca tuvieron que comprar una casita hasta que una señora, ¿puede llamar María qué? La dueña de ese lote por ahí por donde Alejandro. María qué? No me acuerdo. Era una señora muy rica que era dueña de todo eso del hospital. Le entregó al municipio todo eso donde está la casa de Alejandro, la de Omar, todo eso. Entonces el municipio regaló lotes. Le dieron un lote a Víctor. Y Víctor sabía edificar, sabía construir y hizo la casita. Y ya Víctor Manuel, que estaba en el seminario, se salió para ayudarles a comer, a estudiar. Que no les cuento. Es que podemos decir que fueron épocas muy difíciles, muy arriesgadas, ¿no? Por ejemplo, cuando iban a matar a Víctor, Víctor vivía mi papá y Víctor compraron una finca. Y Víctor se fue a vivir a la finca. Y un día Ofelia y yo nos fuimos para allá. Y en la casa siempre se rezaba el rosario de noche. Entonces, una noche, Víctor, ¿y qué tal se ha acostado? Recemos el rosario, muchachas. Ahí pusimos a rezar el rosario. Cuando yo oí que entraban como muchas pisadas como de gente. Y yo veía por ahí, hay gente. Qué miedo. Me digo, no. Como había un ternerito, no diría que el ternerito se la salió. Cuando terminamos el rosario, tocaban a la puerta. ¿Dónde hágame el favor y me abren la puerta? Y entonces digo, ay, Jesús, María y José, ¿qué irá a pasar aquí? Riqueta, ¿qué hacemos? Entonces Ofelia le dijo, no, usted no habla. Como ellos conocían a Ofelia, porque ellos cuando ellos iban a defender la finca donde vivíamos nosotras, iban a comer a mi casa. Entonces ellos conocían a Ofelia, a mí no me conocía porque yo nunca estaba en la casa. Veían de qué. Entonces Ofelia salió a abrir. Y salió Ofelia y todos los guerrilleros con una pistola en la mano. ¿Dónde estaba Víctor? Ay, qué susto. Sí, qué susto. Y Mariela y yo nos paramos a toda carrera y la pobre Queta se quedó sentada en la cama. Entonces Víctor dijo, aquí estoy. Y Ofelia le dijo, no se me pone idea. ¿Qué decía ahí? Muy guapa Ofelia, muy guapa. Entonces, ¿usted es don Víctor Gallego? Sí, señor. Ofelia, ¿usted qué hace aquí? Yo soy cuñada de Víctor, soy hermana de la esposa de Víctor, soy tía de todos estos muchachitos. Entonces, acompáñeme, don Víctor, a la cocina, lo iban a matar en la cocina. Y Ofelia empezó... Era un patio bonito. En la primavera. En la primavera. Y Ofelia empezó a rezar, pero a toda gana, que no le vayan a hacer nada, que no le vayan a hacer nada.
Y llegaron a la cocina, cogieron un machetico que había ahí en la cocina, un cuchillo y la barbera de afeitar de Víctor y se fueron. No lo mataron. Pero fue por ella. Porque ahí estaba Ofelia, ellos ya sabían quién era Ofelia. Y, y todo era así, todo era una violencia muy horrible. Nosotros nos metimos, fuimos para el convento y A mí no me tocó nada de eso. O sea, que ¿dónde estaba en el convento, cierto? Pero no estaba siquiera en Colombia, ¿cierto? Sí, eso fue cuando yo, sí, claro, ustedes estaban en la casa. Sí, pero en el En el convento. convento. Estaba en el Después nos convento. fuimos, Judí y yo, de la primavera nos fuimos. Y entonces ya ellos se fueron a vivir a la serie, al pueblo. Pero Mona me decía que eso era una cosa. Eso empezaban por a matar los domingos a oír música. Y cuando se acababa ya el mercado, porque el mercado era en la plaza, empezaban a matar al perro, la gana lo mataban. Allá mataban al que les daba la gana, lo mataban. Allá, entonces Mona me decía, vea, eso era tan horrible. Uno se asomaba por la ventana, era un muerto allí, otro allí. Una vez militarizaron el pueblo. Cuando empezó el tiroteo, los soldados salieron pues también a dar bala. Entonces mataron a los soldados. Entonces, ¿eso qué es? Eso. Una noche, un día llamaron que mandaron a alguien a cuidar unas mellicitas, porque la mamá estaba loca. Me mandaron a mí, yo llegué, bueno, entonces a ver qué me mandaron a cuidar unas niñas. Entonces la abuelita fue y me explicó, me dijo, vea, la mamá de estas niñas es mi hija mía, y se casó con un médico y los mandaron para Sevilla a hacer el rural, Pueblo. el rural. Sevilla. Entonces, allá todos los días matan gente y mi hija empezó a oír que llegaban muchos caballos de noche. Y un día se le ocurrió, se asomó y habían hasta 4 muertos atravesados en cada caballo. Que esos caballos, ella dice que los muertos se movían así. Y entonces ella se enloqueció, y no había tenido las niñas todavía, entonces la volvieron a llevar para Bogotá. Y entonces ella cada rato iba y miraba a las niñas a ver si tenían cabeza. Era que los muertos iban sin cabeza. Iba sin cabeza. Entonces ella iba y yo, no haga eso, señora, vea, acuéstese tranquila. Y yo le decía a la mamá, hay que darle algo para que duerma. Digo, sí, pero es que ella no le quita eso de la cabeza, haber tenido que ver esa cosa en Sevilla. Ella no le pasa esa, es algo que ella dice que eso no tiene por qué pasar y llora y llora y llora. Entonces, la guerrilla, la violencia, no, eso no tiene nombre. Que, por ejemplo, un grupo ya empezaron a formar grupos, ¿no? Grupos y grupos conservadores que le da eso. Por ejemplo, cuando la cosa con Villanueva, ¿sabes por contar? Villanueva es un pueblo del valle que limita antes era Caldas, con Caldas, y el primer pueblo de Caldas es La Celia, que era donde nosotros vivíamos. Entonces La Celia era muy conservadora y Villanueva era muy liberal. Entonces de Villanueva empezaron a mandar cartas a La Celia A matarlos. a retarlos, pues a buscar pelea. Entonces un día en La Celia mandaron un primo de nosotros con otros muchachos llevar una carta a Villanueva para pedirles que se calmaran, que no querían guerra, que no querían nada. Los esperaron en un cafetal y los mataron, los dejaron en pedacitos debajo del palo café. Los muchachos no volvieron nunca, entonces se fueron a buscarlos, los encontraron ya podridos debajo del palo café, porque iban a llevar una carta a Villanueva. Y entonces en La Celia ya nos tenemos que desquitar. Entonces se reunió con los conservadores de Santuario, de Barboa, de Villanueva. No, de Villanueva no, porque eso era el pueblo que tenían que ir a atacar. Los de La Celia, los de Santuario, los de Apía, porque esos eran pueblos conservadores, se reunieron, se pusieron de acuerdo y formaron 3 grupos para ir a acabar con Villanueva. Entonces, cogieron 3 grupos, uno entró por La Celia, uno por Balboa y el otro por el Valle, que es entrando por el Águila a Villanueva. Llegaron y quemaron todo ese pueblo, mataron toda la gente que había en el pueblo, animales, todos, niños, mataron a todo el mundo. Le metieron candela a todo el mundo, a todas las casas.
Ellos habían cogido la iglesia como un bailadero, habían sacado los santos y hacían fiestas dentro de la iglesia. Cogieron todos los santos, los tiraron a la calle, limpiaron la iglesia y la cerraron, se llevaron al sacerdote, se llevaron los santos y cogieron esos santos y los pusieron en unas andas y se fueron para la Celia. Y nosotros de la primavera alcanzábamos a ver eso, pasaban por abajo. Y llegaron a la Celia cantándole a Dios y a la Virgen porque ya habían hecho algo muy bonito. ¿Usted cree que eso es bonito? No, ¿cómo fue? Iría a acabar con un pueblo. No, eso es muy horrible. Y de ahí ya dependió todo, ya empezaron que los liberales no podían estar en los pueblos, como le pasó a la familia de Lito. Y ya los liberales tenían que salir de la Celia porque la Celia era conservadora. Y si no salían los mataban. Ya que ya no podían, por ejemplo, los de la Celia no podían pasar por la Virginia porque la Virginia era liberal. Y esto se volvió, y ahí ya empezó todo, y eso es lo que estamos viviendo todavía. Como las líneas imaginarias, ¿no? Dentro de los territorios. Sí, y a mi papá, por ejemplo, intentaron matarlo 3 veces, porque si mi papá era un señor pacífico que no hacía nada, simplemente porque era el suegro de Víctor Gallego, por eso lo iban a matar. ¿Y Víctor Gallego era? Liberal. Mi papá Elías, conservador. Queremos expresar nuestra más profunda gratitud a todos los que han hecho posible este podcast sobre educación inclusiva e intercultural, a los oyentes por su interés y compromiso, a las 5 mujeres participantes por su valentía y sabiduría y a todas las personas que trabajan por una educación más justa y equitativa. Este podcast ha sido un espacio de aprendizaje, diálogo, reflexión sobre la importancia de valorar y respetar la diversidad en la educación. Gracias por ser parte de este viaje hacia un futuro más brillante y prometedor para todos. Y que las aves en las mañanas trinos cantaban llenos de amor. Hoy que regreso a mi vereda, después de tantas besos sin fe, he vuelto a ver de viejo camino, camino viejo de mi niñez, y con tristeza solo he encontrado seguramente por su vejez, que ya no existen las clavellinas, las amapolas ni el girasol, y solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de Doña Inés.